Hola de nuevo, naseros, ya estamos de vuelta. Hoy os traigo un vídeo muy rápido porque lo que vamos a ver es una tarjeta dual de tal manera que viene con un puerto de 10 gigabits por segundo y dos slots NVMe M2 para tener también un almacenamiento muy rápido. Mirad, si recordáis os traje hace tiempo este NAS de aquí, es un Lockstore 4 de segunda generación de Asustor, que era una segunda versión que estaba muy mejorada respecto a la primera, y si recordáis aquí venía con una tarjeta para 4 slots M2. Lo voy a dejar porque pesa bastante, además lo tengo con los discos de serie. Si recordáis venía con esta tarjeta, venía ya incluida para colocar 4 M2 y estos M2 los podíamos configurar o como caché o como almacenamiento, no como otras marcas como Synology, que los M2 tienen que ser, para ser como almacenamiento, como un volumen, tienen que ser de su propia marca. De tal manera que teníamos los 4 M2 más las 4 bandejas, es como si dijéramos que teníamos 8 puertos o para 8 discos, vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué ocurre? Que luego os traje esta tarjeta de aquí, que lo que podíamos hacer, que era una tarjeta de 10G, que lo que podíamos hacer era intercambiar esta por esta y así teníamos un NAS con una conectividad de 10 gigabits por segundo. Vimos que era muy rápida, le hice unos test, pero ¿qué problema teníamos? Que sí que teníamos una conectividad de 10G, pero perdíamos los M2, perdíamos tanto la caché como el almacenamiento rápido M2. ¿Qué es lo que os propongo hoy? ¿Qué es lo que os traigo? Un híbrido de los dos. Bueno, esta tarjeta de aquí era esta de aquí, era la AST10G2. ¿Y qué traigo hoy? El modelo G3, la siguiente generación, por decirlo de alguna manera también, que sería esta de aquí. Sería la AST10G3, en vez de la G2, la G3. Y mirad, sería esta. ¿Y qué es lo que tiene? Lo que tiene también es un puerto de 10 gigabits por segundo. Y aquí dentro tiene para 2 slots M2, de tal manera que no tendremos 4 M2, pero sí que tendremos 2 M2. Así que tendremos lo mejor de los dos mundos, porque tendremos una velocidad de transferencia muy alta y un acceso a los datos, a los discos o a las M2 muy rápida también. Y evidentemente también lo podemos configurar o como caché o como almacenamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo voy a colocar, lo voy a insertar dentro del NAS y vamos a ver cómo se comporta. Así que venga, vamos allá. Una vez que he colocado la tarjeta, vamos al NAS. Aquí tengo la aplicación que os comenté en su día que hacía falta para hacer el switch, para hacer el intercambio entre una tarjeta y otra. Ya la he actualizado y vemos que aquí aparece la tarjeta que viene de serie con las 4 M2 o bien el nuevo modelo. Aquí estaría la tarjeta de 10G que había hasta ahora, la voy a marcar, o en este caso la tarjeta de 10G con M2. Y ahora vamos a verlo. Si yo me vengo a la configuración, me vengo a red, interfaz de red. Aquí está, vemos que tengo los dos puertos de 2,5G, pero aquí vemos que ya tengo 10.000 megabits por segundo, es decir, una tarjeta de 10G totalmente operativa. Y si nos venimos al almacenamiento, lo voy a poner esto un poquito más grande, vemos que tengo dos bahías con dos discos y aquí están las dos M2 que de momento están sin configurar. Aquí aparece la tarjeta AST10G3. Si yo me vengo a disco, vemos el almacenamiento de las dos M2 de 500 GB que ya le he colocado. Y si yo me viniera a volumen, aquí podríamos configurarla tanto como caché como almacenamiento. Vamos a verlo. Yo me vengo a administración, SSD caché, y aquí tengo para configurarlo como lectura y escritura o como solo lectura. Lo marco, siguiente, y aquí las tengo. Aquí las marcaría y ya le daría la configuración. Le daría siguiente y bueno, y finalizaría haciendo la configuración como una caché. Y si quisiera crear un volumen, marcaría aquí. Ahora aquí haría un RAID 0 o un RAID 1 ya en función del sistema que quisiera. Si quisiera que fuera con BTRFS, ya en función de la configuración que queréis hacer. Siguiente, aquí las tengo y ya si le diera a finalizar lo haría. Haría el RAID, en este caso un RAID 1. Y ahora vamos a hacer un test de velocidad, para lo cual he instalado un servidor de iPerf dentro del NAS y vamos a ver qué velocidad nos da a través del puerto de 10G. Para lo cual abro iPerf y le doy a Start. Y vemos que la velocidad es muy estable, 9,42 gigabits por segundo. Aquí vemos que coincide el pico máximo, 9,41, y lo más importante de todo, aquí vemos la gráfica, vemos que es una gráfica totalmente plana, no hay altibajos, no hay subidas ni bajadas, se mantiene totalmente estable la velocidad de 9,41 gigabits por segundo, es decir, quitando las cabeceras y quitando todo, los 10 gigabits por segundo.
Como os he comentado más de una vez, a mí el Store 4 de segunda generación es un equipo que me gusta mucho, es un equipo muy rápido, muy equilibrado. El hecho de que tenga las M2 hace que sea muy rápido, el poderle colocar una tarjeta de 10G para según qué usos también va muy bien, y bueno, a mí es un equipo que aparte por el tema multimedia y por muchas cosas, es un equipo que me gusta. El inconveniente que teníamos era el tener que elegir entre las M2 y el 10G, cosa que en muchísimos equipos en gamas medias no se puede ni elegir, no tienen ni una cosa ni otra, pero bueno, en este caso podíamos elegir. Pero ahora el hecho de tener una tarjeta como esta, que le podamos dotar de lo mejor de los dos mundos, una conectividad de 10G, teniendo en cuenta que además tiene puertos de 2,5G, los dos puertos que tiene no son gigabit, son de 2,5G, pero el hecho de que además podamos darle una conectividad de 10G y un almacenamiento M2 sin renunciar a nada, bueno, hace que sea un equipo muy potente, un equipo que para ser un gama media está pues por encima de muchos competidores de otras marcas. Así que nada, ya sin más me despido aquí. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.